nosotros. Es el momento de la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con Matías Bosch, quien es el presidente de la Fundación Juan Bosch, también con Alexio Adanti. Él viene por parte de ISCOS, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Vamos a hablar hoy de derecho sindical. Buenos días y bienvenidos. De derecho sindical, buenos días, de derecho sindical y la situación de la gente que trabaja en este país, que es muy dramática. Bueno, nosotros tuvimos una presentación previa de Matías Bosch Carcuro aquí, hace ya unos días, donde analizábamos otros aspectos de la realidad socioeconómica dominicana. El tema de seguridad social. El tema de seguridad social, todo el sistema previsional del país, lo que entraña, etc. Y se nos quedó el aspecto del modelo económico y particularmente de la situación de la clase trabajadora en la República Dominicana. Recientemente, por cierto, el precandidato del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente 3 veces de la República Dominicana ha reivindicado el modelo económico y ha señalado que era un modelo económico efectivo, que tenía elementos que podrían ser recuperados y que solo había que ajustarle algunas cosas para que ese modelo económico fuera idóneo. Ciertamente es así. Nosotros tenemos, por ejemplo, en lo que respecta a la caracterización de la clase trabajadora dentro de ese modelo económico, lo que podríamos considerar lo que llamaban salario digno, que podría ser también otra cosa. Hay en nuestro país una clase trabajadora beneficiada por ese modelo económico. Bueno, lo que uno podría señalar, y es lo que el estudio nos da, que es un estudio hecho sobre la base de estadísticas oficiales, fundamentalmente los datos de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, que es la encuesta que levanta el Banco Central de este país. La situación es dramática. Primero, que la creación de empleo sigue siendo una creación de empleo mayoritariamente informal, que la formalidad que se tiene es una formalidad precaria, no es una formalidad protegida, no es una formalidad estable. Y que además, como dice ahí, y ahí me gustaría dar 2 datos fundamentales. En este país, según los análisis que nosotros hicimos, el 60% de las personas que trabajan, esto incluye a los cuentapropistas, a los emprendedores y a las emprendedoras, que en su mayoría son personas que no forman parte de la clase patronal o empresarial, son igual trabajadores. Que son informales. No, y que son formales también. La gente que tiene su propio negocio, que trabaja con 2 o 3 personas más, son parte de nuestra clase trabajadora, no son parte del gran empresariado. El 60% de la gente que percibe ingresos en este país percibe un ingreso mensual que está por debajo de la canasta familiar calculada para la población de menos recursos. Eso quiere decir que el 60% de la gente que produce ingresos son ingresos que no le alcanzan por sí solos para subsistir. Y por eso nosotros en el estudio lo primero que decimos es que en República Dominicana no tenemos explotación, no. Tenemos una mayoría sobreexplotada porque su trabajo no le permite cubrir lo básico para sobrevivir. Y el otro dato muy relevante es el dato de la pobreza laboral. Si tú tomas los ingresos de las personas y le quitas las remesas que mandan las familias a este país y le quitan las transferencias y las ayudas de gobierno y te quedas con los ingresos productivos de la gente, los ingresos productivos te dan que el 48% de las personas que trabajan y la familia que compone su hogar no superan la línea de pobreza. El 48. No supera, están por debajo de la línea de pobreza que, para que escuchen bien, son 4.644 pesos por persona al mes. 4.644. La mitad de la población está por debajo. Si nosotros calculásemos la línea de pobreza no con 4.600 pesos, sino con un poquito más, 6.900 pesos, prácticamente el 60% de la gente que trabaja en este país con sus ingresos, las personas que trabajan y sus familiares, prácticamente el 60% está
por debajo de la línea de pobreza oficial. Esos son los datos duros y los datos dramáticos que nos ayudan a entender muchísimas cosas. Alessio, usted que ha trabajado junto a la Fundación Juan Bosch este tema, ¿qué tiene que decirnos al respecto con todo lo que está ocurriendo al interno de República Dominicana? Nosotros como ISCOS, que somos una ONG sindical italiana, hemos trabajado con fondos de la Unión Europea y con ese proyecto hemos estado viendo esa realidad de la cual habla Matías y le estuvimos tocando con mano, sobre todo para lo que son trabajadores por cuenta propia, que muchas veces no tienen conocimiento sobre sus derechos, seguridad social, acceso a toda una serie de servicios básicos, salud, vivienda, educación. Y están desprotegidos dentro de la realidad sociolaboral del país. Lo que hemos visto es que el modelo puede que funcione, pero hay que preguntarse para quién es que está funcionando. Porque para la clase trabajadora no está funcionando tan bien, siendo que si comparamos los datos del 2017 con los datos del 1996, vemos como el trabajador ha perdido capacidad adquisitiva, poder adquisitivo, como su salario real está por debajo de lo que cobraba en el 1996, es decir, cobra más en términos nominales, pero puede comprar menos producto de lo que podía comprar hace 21 años. Y no porque está produciendo menos, no porque se ha puesto más vago y más incapaz de producir, sino porque hay un divorcio entre su productividad y la remuneración de su trabajo. Es decir, produce más, pero gana por esa productividad mayor menos. Porque evidentemente el costo de la vida se ha elevado más. Porque el costo de la vida se ha elevado, pero también porque la diferencia de remuneración está quedando en las manos del sector empleador. Fíjate que eso es muy importante, porque eso lo que te dice es, que nosotros siempre lo explicamos de esa manera, esto tan importante que Alessio está diciendo, nadie puede negar lo que se proclama en este país, que el PIB se ha multiplicado por 3, se ha multiplicado por 5. Ahora, ningún dato, hasta del Banco Central, puede negar no solamente una pobreza mayoritaria en este país, como insisto, quitándole los esteroides, como los peloteros, quitándole los esteroides, la remesa, la tarjeta Solidaridad y otras ayudas. Sino que el bizcocho, ciertamente, de la economía es cada vez más grande, más edificios, más hoteles, ¿sí? Pero el pedazo que le toca a la gente que produce esa riqueza, a los trabajadores y trabajadoras, es cada vez más pequeño. Fíjate que en los años 90 los salarios eran la mitad del PIB, es decir, de la riqueza producida en el año. Hoy son menos del 30%. ¿Para dónde se va eso? Para el gran empresariado y para afuera. Entonces la pregunta es, ¿ese modelo puede ser un modelo que funcione para la gente? Eso no tiene que ver con que veamos a la gente desesperada por una caja cada diciembre. Eso no tiene que ver con la política clientelar también en República Dominicana. Eso no tiene que ver con el problema de la delincuencia, de la criminalidad, con que antes de ayer se estaban yendo gente en Yola, que la Armada los apresó. O sea, ese modelo funciona y como dice Alessio, ¿para quién funciona? Bueno, ustedes hablan de sobreexplotación. Entendemos que cuando hay intercambio desigual en una economía, es cuando hablamos de sobreexplotación, pero tenemos un enorme déficit de desempleo. En consecuencia, la gente quisiera ser sobreexplotado, conseguir empleo, pero ni siquiera intercambio desigual da para eso. No, exacto, ni siquiera, como te decía, porque además es una economía donde la mayoría el 59% de los puestos de trabajo que se crean, hace un tiempo se anunciaron la creación de 120.000 empleos. Pero el 67% de esos empleos creados fueron en la informalidad y la gran mayoría fueron creados en servicios y en comercio, que no son empleos creadores de valor, es decir, que son personas que tienen que saber... Y también en la nómina pública. Exacto, que mientras duren... Más de 600.000. Sí, pero fundamentalmente fueron en la informalidad, que mientras estén en esos trabajos no van a progresar, porque no están colocados en actividades económicas generadoras de valor, sino prácticamente de economía de subsistencia. Ahora, esto es muy importante, esto no es casualidad,
¿Por qué resulta ser que la mayoría de la gente trabaja en estas condiciones? Que te repito, decimos sobre explotación, no solamente porque la gente está en un mercado laboral del tipo que tenemos, sino que la gente ni siquiera le alcanza para vivir. Que la distribución de riqueza es tan desigual, que por eso hay pobreza, que por eso hay miseria, que por eso hay desesperación, criminalidad, tanta migración. No, eso se debe a unas políticas que se han mantenido en el tiempo y eso es importante que la gente lo sepa. Esto no es casual, esto beneficia a un sector por sobre la mayoría. Esto, como en tantos problemas del país, se ve que un pequeño grupo se beneficia mientras la mayoría se perjudica. Entonces sería bueno que la gente supiera qué políticas, qué diseño institucional hay que no funciona o que funciona para que las cosas sucedan así. Pero al mismo tiempo, perdona Rosa, porque es que no hemos estado refiriendo casi exclusivamente a la clase trabajadora, aunque es nuestro tema, pero lo que se describe, lo que está plasmado en la idea de quienes nos están escuchando hablar, es justamente lo que el que trabaja en el país tiene como déficit respecto de su poder adquisitivo. Es decir, si yo gano hoy 700 pesos en relación con mi capacidad para adquirir bienes y servicios, estoy en el año 61 del siglo pasado. O sea, no hay eso. Pero ¿y el que no tiene empleo? Porque además de esa realidad, en este país hay una bolsa de desempleo considerable que presiona. Que sobre todo afecta a las mujeres. La tasa de participación, que es cuántas personas están económicamente activas, sea porque están trabajando o estuvieron, eso afecta sobre todo a las mujeres. Pero sería muy... Hay una cantidad de población importante que no obtiene trabajo, que lo obtiene en la informalidad o obtiene trabajo por debajo de las horas que estaría disponible a trabajar. Eso ronda el 12-13% también. Exacto. O sea, no solamente el desempleo, sino el subempleo. Personas que quisieran poder producir más, pero no pueden porque el modelo económico no funciona para eso. Bueno, la visita de ustedes coincide con el Día Mundial de la Justicia Social, hoy 20 de febrero. Si pudieran definir o calificar en ese tema, en esa materia, ¿cómo ustedes consideran después de este levantamiento que hicieron que está República Dominicana en materia de justicia social? Bueno, sin querer ser irreverente, yo sigo siendo extranjero, a pesar que tengo 12 años viviendo en República Dominicana. Hay mucho camino por recorrer en términos de justicia social. Se han hecho esfuerzos a nivel normativo, pero la legislación de República Dominicana es una legislación que poco y mal se cumple en términos de redistribución de la riqueza, de igualdad de oportunidades. Matías estaba hablando de la brecha que hay en el término de participación de las mujeres en el trabajo como en la vida social y política, pero otra característica es que los jóvenes, que son fuerza dinámica de la economía, están siendo excluidos del desarrollo. El desempleo juvenil ronda el 30% o supera el 30%, con lo cual, ¿qué tan justo puede ser un país que no está garantizando oportunidades de crecimiento y de desarrollo, de trabajo, de empleo, para permitir la movilidad social de grupos importantes como mujeres y jóvenes, sin mencionar otros grupos vulnerables que hay en el país? Es poco justo un país en lo cual se concentra cada vez más la riqueza y cada vez más son los que tienen que van a tener más y los que no tienen que van a tener menos. Y en provincias del país como la Altagracia, que es una provincia eminentemente turística, donde parece que todo funciona bien. ¿Otro país? Sí, otro país, pero un país en lo cual la concentración de la riqueza, el índice de concentración de la riqueza, es uno de los más altos del país. Es decir, ese modelo económico, que es un modelo económico basado en exoneraciones fiscales, en ausencia del Estado, en que el mercado se regule por sí solo, es un modelo económico que produce pobreza, concentración y sobreexplotación. Y en la Altagracia es evidente. El número de hogares que están por debajo de la línea de pobreza en la Altagracia es comparable, sí, es comparable a lo que puede haber en la frontera. Pero parece mentira. Wow.
Porque la gente, las riquezas se van solo a Punta Cana, a los complejos, Porque son igual el la turismo. economía de enclave, esa riqueza no sale del... Fíjense que lo que dice Alessio, además, tiene relación con un sector que le va bollante, ya, y que incluso tiene que ver con el tema que hablábamos en la entrevista pasada, con el tema de la AFP, que es el sector financiero. Ante estos ingresos deficitarios que, de nuevo, en el 60% están por debajo del mínimo calculado para que una familia subsista de manera humanamente digna, ¿cómo se compensa? Bueno, un 39% de los hogares dominicanos están pagando deuda. Un 39%. Eso, claro, las estadísticas no registran a los prestamistas informales, que sabemos que eso es pan nuestro de cada día, porque no todo el mundo tiene un barrios, crédito para coger en una entidad. Pero de aquella población formalizada, un 39% está pagando deuda. ¿Por qué? Hay una directa relación entre el déficit que la gente tiene todos los meses para cubrir la necesidad de suya y de su hogar y la necesidad de endeudarse. Es muy importante que la gente sepa, además, que esto no ocurre de casualidad. Esto no ocurre porque sí. ¿Qué ha pasado con el Código de Trabajo? ¿Por qué en República Dominicana solo hay un 6% de sindicalización? ¿Y por qué tantos salarios mínimos? Sabemos que hay prácticas antisindicales en prácticamente todas las empresas del país. ¿Es casualidad que el Ministerio de Trabajo, que tiene ese rol en la ley, no se da cuenta que en este país prácticamente se ha desmantelado la sindicalización? Sí, totalmente. ¿Cómo es posible que uno va al Ministerio de Trabajo y quiere saber en qué empresas ha habido negociación colectiva que está en el código? Eso no existe. ¿Cómo es posible que uno va al Ministerio de Trabajo y quiere saber en qué empresa se está pagando la bonificación del 10% de las ganancias netas que se debe repartir entre los trabajadores? Eso no hay ni siquiera documentos que registren eso. O sea, hay una institucionalidad que debería hacer cumplir una ley de trabajo que, empezando, el Código de Trabajo dice: el salario es una remuneración justa por el trabajo realizado. Y ya dijo Alessio, los trabajadores dominicanos y las trabajadoras, incluyendo los emprendedores personales, están produciendo cada vez más y cada vez ganan menos. Entonces, ¿quién está encargándose de que el código se cumpla? ¿Cómo es posible que hay 22 salarios mínimos? Aparte de los salarios de miseria que se pagan en el sector público, 22 salarios mínimos. ¿Por qué razón los salarios se discuten en el Comité Nacional de Salario entre cuatro paredes? Es decir, no sirve de nada darse con una piedra en el pecho diciendo que en el país los salarios no alcanzan para que la gente tenga buen poder adquisitivo. No sirve darse con una mano en el pecho diciendo que en el país hay miseria y ver quién va a ser el mago o la maga que lo va a resolver. Si en realidad la élite política y las instituciones no se encargan de que la Constitución, el Código de Trabajo y los derechos fundamentales de la gente se cumplan, aquí hay, digamos así, un entramado institucional que está haciendo posible que este modelo funcione, un modelo donde la mayoría vive muy mal, si es que logra, como tú dices, entrar al mundo del trabajo, ¿sí? Y una minoría que le está yendo brillantemente bien, ¿sí? Un PIB que crece, pero de una forma demasiado injusta en su distribución. Gracias, Alessio. Matías, qué pena que ya tenemos que concluir la entrevista. Es importante que las personas sepan cómo pueden obtener el estudio también. ¿Alessio? Sí. Pueden buscarlo en la web, tanto en las redes sociales de la Fundación Juan Bosch cuanto de Más Sindicato, y en el sitio web www.massindicato.org. Y además en el sitio web de la Fundación Juan Bosch, donde está colgado para la descarga el archivo. La gente, es importante que esto se descargue, es importante que esto se estudie, porque aquí está la base de demasiados problemas. Nosotros decimos, no estamos en una bomba de tiempo, ya la estamos padeciendo. O sea que en cualquier momento explota. La cantidad de niños trabajando, el nivel de la criminalidad, el nivel de las personas desesperadas por irse, que más de la mitad de la población diga que se quiere ir del país, que se iría del país. Todo eso
todo eso, los niveles precarios de vida en los barrios y en los campos, todo eso no sale de la nada. Está ocurriendo en el mismo país donde se produce una inmensa riqueza, pero a la riqueza a la cual la mayoría no tiene acceso, y las instituciones y la clase política no hacen nada para que eso cambie, más allá de unas proclamas o de unas declaraciones. Gracias a Matías Bosch, presidente de la Fundación Juan Bosch. Gracias a ustedes. Y también a Alessio Adanti de ISCOS, director, ¿verdad? Sí. Bueno, qué bueno que está Muchísimas por el gracias. país y que ya tiene 12 años, ya usted conoce, no le sorprenden estos datos, gracias a Dios, sí. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Ahora nos vamos a una pausa. En breve les entregaremos el contenido que hemos preparado para ustedes en la segunda hora del Despertador.